Buenas tardes, bienvenidos al siguiente podcast. Hoy estaremos hablando sobre la vida de Josué 2:1. Es importante acerca de este capítulo y acerca de este versículo, es acerca de la salvación de Rahab, Rahab y de la fe de Rahab, cómo ella fue salva, cómo ella fue protegida a pesar de sus mentiras, a pesar de que protegió y cuidó y le dio hospedaje a los espías, de pesar de que de su, o sea, la creían una mujer ramera, una mujer eh, prostituta, ¿verdad? O sea, en la historia de la Biblia habla de que era una mujer ramera, pero que le dio hospedaje a estos dos espías que iban a un pueblo que los había mandado Josué en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, cuando tú te identificas con este problema, con esta relación que Rahab pensaba no tener una salvación, pensaba que no tenía una relación con Jesús, pensaba que tampoco podía ser salva, pensaba que tampoco podía conocer a Jesús como lo conocían estos dos espías. Y así cerca como Jesús mandó a estos dos espías, yo te quiero enseñar una cosa importante el día de hoy, que es el valor, identidad. Eh, los espías estaban en la casa de ella, o sea, ella les dio asilo, ella les dio ese refugio. La salvación de Rahab es el tema, ¿verdad? O sea, y entraron a una casa de una ramera, entraron estos espías enviados a la ciudad de Jericó a, a ver y reconocer la tierra que Jesús les había prometido a ellos. O sea, que Josué envió al hijo de Nun, envió desde 600 espías secretamente diciéndoles a nadie reconocer y a Jericó, o sea, reconocer la tierra donde vas a ser plantado y a Jericó también. Recordar que todo esto estuvo lugar durante los 3 días que Josué ordenó a la nación esperar a las orillas de Jordán, Josué 1:11. Ya lo habíamos estudiado y visto en el capítulo anterior, en Josué 1. Dios tiene un propósito especial para esos 3 días. Igual Dios tiene un propósito contigo en los siguientes 3 días. Tiene un propósito especial junto contigo de lo que va a pasar en esos 3 días en donde tú vas a ser edificado, vas a ser exhortado y vas a ser consolado por el Espíritu Santo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitem 2 espías secretamente. Este tipo de preparación. De primero te quiero dejar con que te tienes que preparar cuando Josué o Jesús te envían cuidadosamente de fidelidad, no falta de fe. Las promesas de Dios de éxito para nosotros nunca deben o nunca deberían ponerse en inactividad. No, nos deberíamos de impulsar a andar en actividades de Dios. Y inactividad es la siguiente palabra que te quiero dejar el día de hoy. O sea, ¿qué tan activo estás en las cosas de Dios? O sea, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu servicio con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Cómo está tu entorno a lo que tú vives, a tu trabajo, a tus amigos, a tu casa, ¿verdad? O sea, tu casa es algo muy importante, ¿verdad? O sea, se nos dice quiénes eran los dos espías, pero la tradición judía especulaba que en realidad dice que eran fieles, o sea, estos dos espías eran fieles, era Caleb y el sumo sacerdote Eleazar. Al, es- al espiar secretamente, Josué también mostró sabiduría
al enviarlos secretamente. Los últimos espías que fueron públicamente tuvieron un mal resultado para Israel cuando la mayoría de los espías volvieron con un reporte desalentador. Números 13 está, y te puedes ubicar. Te quiero enseñar dos cosas, o sea, públicamente y secretamente. Cuando nosotros oramos en lo secreto, Jesús nos recompensa en lo público, pero si oramos en lo público y nos descubren en lo público, vas a tener consecuencias porque no obedeciste a lo que Jesús enseña, sino que obedeces lo que los demás aprendan. Pero lo que te quiero enseñar es que mientras lo haces en lo secreto, Jesús te va a proteger, Jesús te va a cuidar, te va a alimentar y te va a satisfacer en una manera que tú vas a encontrar una necesidad y una sed para acercarte más a Él y establecer una relación con el Espíritu Santo, Dios y Jesús. O sea, obviamente con Jesús, que tú puedas ser creyente, no creyente, que puedas creer en Dios y que puedas fortalecerte, ¿verdad? O sea, y entonces le dice, anda y reconocer la tierra y a Jericó. Dios tiene las cosas más grandes en mente para esta nación o para esta misión del espía. Fallará como una misión de reconocimiento militar, pero tendrá éxito de acuerdo con el propósito que Dios tiene para ustedes. 2. Josué capítulo 2, 1. Los espías en la casa de Rahab. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. A través de la historia del cristianismo se ha avergonzado a algunos intérpretes de la Biblia, ¿verdad? Que estos dos espías fueron a casa de una prostituta, o sea, una ramera. Algunos han intentado decir que Rahab simplemente era una hostelería, pero el lenguaje es suficiente claro. Ella era una ramera. Primero Josué envió a sus espías delante de él y ellos fueron recibidos en la casa de la ramera. Después Josué envió a sus prisioneros, quienes los publicanos. Es grandioso cuando los pecadores reciben a Jesús y posaron ahí también. Fueron a la casa de la ramera a pesar que era un lugar extraño, no conocían. Debe admitirse que era un lugar perfecto para esconderse y permanecer anónimos, y esto era necesario porque la ciudad estaba en guardia y muy estricta. No hay ni siquiera una pista de inmoralidad con Rahab. Quien sea que asuma una inmoralidad se conoce por prejuicios sobre el texto, ¿verdad? O sea, sobre lo que se describe Josué capítulo 2 versículo 2 al 7. Rahab oculta y protege a los espías. Y sobre todas las cosas, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. En la cultura de este tiempo había una fuerte tradición de hospitalidad, hospedaje. Si alguien era un huésped en tu casa, tú tenías un deber muy fuerte de protegerlos y cuidarlos. Aun considerando esto, Rahab fue mucho más allá con respecto a las tradiciones culturales acerca de la hospitalidad. O sea, ella puso su propia vida en la brecha por estos dos hombres. Ella dio la vida por estos dos hombres que ella no conocía quiénes eran. O sea, eh, y, y a pesar que tomó el riesgo, a pesar que tomó la circunstancia, a pesar que miró que la pudieron haber matado por esconder a estos dos espías, ella los cuidó y los protegió y les dio asilo, los hospedó en su casa, los protegió y los cuidó, como en verdad es que unos hombres vinieron a mí, pero no supo nada de dónde eran, o sea, eran desconocidamente, no tenía, o sea, simplemente reportar la mentira de Rahab, o sea, de primero mintió, ¿verdad? O sea, no la alababa ni la escudaba. Quizás si ella hubiera terminado en su corazón de antemano no mentir en obediencia a Dios,
Él pudo haber hecho algo para que ella perseverara en la vida de los espías sin mentir. O sea, la mentira de Rahab no es justificada para nuestro valor. Considera que ella era una pecadora pagana en una ciudad, cultura que estaban completamente entregados a adorar a dioses falsos y a la inmoralidad sin previo contacto con la palabra de Dios o las casas de Dios. ¿Cuál es tu excusa? Y el día de hoy te quiero dejar el tema salvación para Rahab, o sea, la confesión de fe de Rahab, Josué capítulo 2, versículo 8 al 14. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y al techo y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país y han desmayado por causa de nosotros porque he oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho de los reyes, los amorreos que estaban en el otro lado de Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo eso, desmayó nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de los cielos y abajo en la tierra. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Eso precisamente explosión de nuestra, que Dios tiene un plan de unir a Rahab y a los espías. Es algo similar como cuando algo vemos sobrenaturalmente de parte de Dios y Él nos lleva a personas que son creyentes o abiertas para conocer la palabra de Dios o acercarnos a Dios y entregarnos y tener esa salvación como la tuvo la declaración de Rahab. Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y de abajo. En una prueba de su fe no es una fe fuerte ni perfecta, pero su fe pero su fe es admirable no obstante. Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. Podríamos estar consternados por el hecho de que Rahab era una prostituta o que era una mentirosa, dos hechos controversios que hacia ella, pero el hecho de que no fue salva por sus obras, sino que por su fe, ella sabía que ella sabía quién era Dios, sabía quién era ella y ella confió en Dios por su propia vida, ¿verdad? O sea, ella no tuvo la fe perfecta, no tuvo la fe oportuna, ¿verdad? O sea, sino como he hecho misericordia con vosotros, así la has visto, así la veréis vosotros con la casa de mi padre. El deseo de Rahab de ver a su familia salva y lo lejos de que ella va para salvarle la vida, muestra que su amor era notorio, al igual que su fe. O sea, tenía una fe notoria y una fe de amor, una fe que le muestra vida para salvarles, una fe de unidad, una fe imperfecta, una fe que tenía esas semillas de amor en ella, ¿verdad? Entonces, como he hecho misericordia con vosotros y así vosotros con la casa de mi padre, ese es el uno. O sea, y el segundo era que ella juraba por Dios, que Rahab buscaba seguridad en pedir juramento, ella quería dejar su vida pecaminosa, quería dejar su vida antigua y su cultura y ser parte del pueblo de Dios, quería dejar todo lo que hacía, practicaba, lo que creía en su pueblo, o sea, quería romper estereotipos, quería romper barreras, culturas, para acercarse a la cultura de Dios y terminar ese ciclo donde ella tenía esa, el miedo para la salvación de Rahab, pero misión cumplida, Josué 2:22 al 24. Ella caminó con ellos y sobre todas las cosas, tal vez reconozcas que algunos
que parecen imposibles de salvar, pero la mano de Dios no es corta para salvar a